Vaya, gracias. Vaya, entonces es un poco eh, continuando lo que veíamos la clase anterior, ¿verdad? Eh, Veíamos lo que son las transacciones. Decíamos, ¿verdad? Que son conjuntos de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo lógica. Eh, Pueden haber diferentes sentencias dentro de estas transacciones, ya sean DML, declaraciones SQL que van agrupadas y que deben ejecutarse en conjunto, ¿verdad? Para garantizar la integridad de los datos. Veíamos un pequeño ejemplo de lo que es una transacción. Podíamos notar de que las transacciones tienen ciertas palabras o ciertas sentencias que nos ayudan a identificar, la verdad, que son parte de su sintaxis, que son un declare, donde declaramos eh, como variables, que le llamaríamos en cualquier otro lenguaje de programación, ¿verdad? Declarábamos variables. Dentro del begin, pues poníamos todas las sentencias que queríamos que se ejecutaran para esa transacción y podíamos utilizar lo que es un exception, así como utilizamos en otros lenguajes un try catch. También veíamos que las transacciones pueden, digamos, pueden quedar como en dos estados, ¿verdad? Que pueden quedar finalizadas, es decir, con las sentencias apropiadas quedan finalizadas, quiere decir de que todas las, llamémosle operaciones que se realizan en este begin fueron exitosas y esta puede quedar, ¿verdad? Finalizada porque se lo indicamos a través de una palabra clave que veíamos adelante, llamada commit, o al terminar la sesión, ¿verdad? Que se finaliza implícitamente. Y por otra parte, podía no quedar finalizada la transacción, ¿verdad? Si alguna de estas sentencias o alguna de estas declaraciones no se cumple, la transacción no queda finalizada, no se ejecuta. Veíamos también que se realiza una acción que se conoce como un rollback, que al momento de que una de las sentencias que no cumpla o no da error dentro de la transacción, se deshace lo que ya se había hecho para mantener lo que decíamos de la integridad de los datos. Hablábamos también un poco sobre propiedades conocidas como ACID, las cuales eran las propiedades básicas, ¿verdad? De las transacciones en Oracle y que estas eran parte de un acrónimo, ¿verdad? Que en español pues son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Siguiendo con lo de las transacciones, veíamos que cuentan con algo llamado puntos de control y utilizando, ¿verdad? Siempre una sentencia llamada SavePoint, seguida del nombre que le vamos a dar a ese punto de control. Y lo que hablábamos anteriormente de que las sentencias se pueden finalizar, ya sea implícitamente al momento de cerrar sesión o con las sentencias apropiadas, pues estas sentencias serían el commit para determinar que la transacción ha sido correcta y todos los datos se vuelcan en un tablespace original y se vacía el RBS, ¿verdad? Que veíamos que era el rollback segment. Y teníamos también la sentencia rollback, que es cuando la transacción se rechaza debido a que alguna de las sentencias no se cumplió. Y en este caso, pues, al rechazarse se vacía el rollback segment y cualquier cambio se deshace, ¿verdad? Hablábamos de que estas sentencias son clave a la hora de manejar los puntos de control, pues podemos hacer commit. Lo usual, ¿verdad? Es hacer un commit al finalizar todo nuestro,
nuestro código SQL, pero también utilizando los SafePoint podemos hacerlo por bloque, ¿verdad? Si estamos seguros que un cambio ya lo realizamos y ya no vamos a necesitar que se deshagan esos cambios, hacemos un commit para confirmar esos cambios y ya nos queda guardado, por así llamarlo, hasta ese punto de control que hemos indicado. Y lo mismo con el rollback, ¿verdad? Podemos deshacer eh, hasta cierto punto con esta sintaxis, indicándole el punto de control al que le queremos hacer el rollback. No sé si alguien investigó qué era el número de cambio del sistema, qué hacía o cómo es que funciona. Hola, nadie leyó del SCN. Pues por lo que recuerdo que investigué en ese momento, el SSN era como un otro método de timestamp que ocupa Oracle como para llevar registro de ciertos momentos Ujú. de que se hacen algún cambio. Sí, Solo eso recuerdo realmente. sí, realmente como lo mencionas, sí es un número que es como una marca de tiempo, o si lo quieren ver, es como un reloj interno que maneja Oracle, que se utiliza, ¿verdad? Como para saber en qué momento se ha realizado algún cambio. Digamos que es la forma sencilla o más resumida de poder describir lo que es el SCN. Y acá tenemos, ¿verdad? De que este llamado System Change Number es una marca de tiempo interna, lógica, que utiliza Oracle y que define la versión confirmada de la base de datos, ¿verdad? Es decir, los cambios confirmados. Y estos se guardan en los archivos Redolog. Lo que les decía, ¿verdad? No es más que un reloj de Oracle, una cronología de los cambios y dicha cronología le brinda a Oracle la capacidad de poder realizar todas las recuperaciones con una precisión más exacta. También el SCN ayuda a ordenar los eventos que ocurren dentro de la base de datos. Esto de hacer el ordenamiento de eventos es bastante necesario para poder mantener las propiedades del ACID de una transacción, ¿verdad? Porque, bueno, principalmente, ¿verdad? La que más podemos mencionar y escuchar es la de la integridad de los datos. Entonces, ¿cómo mantenemos la integridad de los datos? Pues viendo o sabiendo, mejor dicho, conociendo que con este SCN, el momento exacto en el que se realizó un cambio confirmado, ¿verdad? De alguna operación en Oracle. Um, Oracle también utiliza este SCN como una marca, ¿verdad? Ya que esto es el que sabe todos los cambios que están en el disco, nuevamente para que la recuperación evite aplicar eh, sentencias o eventos de rehacer innecesarios. La base de datos también utiliza el número de control, este control de número, para, como para crear una secuencia. Y esta secuencia va aumentando de forma monótona. Vuelve a mencionar de que es básicamente un reloj
ya que al momento de ser consultado indica un punto lógico en el tiempo y las consultas repetidas van a devolver valores iguales o mayores. En el caso de que ocurran varios eventos, pues estos pueden compartir el mismo número de cambio del sistema, ¿verdad? Y eso lo único que quiere decir que si dos operaciones tienen el mismo SCN, pues es que ocurrieron al mismo tiempo dentro de la base de datos. Vaya, tenemos algo nuevo acá, que es una sentencia create table as. Venimos trabajando desde la materia anterior, desde base de datos, la sentencia create table, ¿verdad? Que es la básica para crear tablas dentro de un sistema de base de datos. Ahora, con el create table as, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla, pero a partir de una consulta específica. Dice acá que el create table as es una instrucción de Oracle que permite crear una nueva tabla que se completa o se crea con una consulta específica a partir de una tabla ya existente. Lo que hace es copiar las columnas de la tabla que ya existe y ponerlas en la nueva tabla. De forma predeterminada, el create table as solo copia las restricciones not null de la tabla, en la tabla de destino, ¿verdad? A menos de que se le especifique que se requiere de las otras restricciones que tenía la tabla original. Pero por lo general no es como necesario o no se utiliza mucho el colocar las restricciones de la tabla origen, ¿verdad? Donde se copian los datos. Pero sí, por defecto solo se copian las restricciones not null. Tenemos acá como una sintaxis básica de un create table as. Ponemos un create table seguido del nombre de la tabla, el nuevo nombre de la tabla que le querramos dar, seguido del as, y entre paréntesis debería estar la consulta que queremos realizar para que copie los datos. En este caso, si tenemos un select asterisco from el nombre de la tabla, nos va a copiar todas las columnas de la tabla origen a una tabla destino. Y tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Con el create table as. En este caso muestra cómo crear una tabla copiando todas las columnas de la otra tabla, es decir, de la tabla origen a la tabla destino. Tenemos create table, la tabla se llama suppliers, as, y entre paréntesis tenemos la consulta que queremos que jale o que copie las columnas de esa tabla. Y como son todas las columnas las que queremos copiar, es un select asterisco, es decir, select todo, from una tabla llamada companies, y le ponemos ahí un where, ¿verdad? Para que solamente nos copie las columnas donde el ID de compañía o el company-ID sea menor que 5,000. Es decir, se nos van a copiar dichas columnas y se nos va a llenar esa tabla de esas columnas con todos los registros que cumplan que el company ID sea menor que 5,000. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Bueno, seguimos. Ahora tenemos un ejemplo con el create table as, pero en este caso mostramos de que también se pueden copiar columnas
de diferentes tablas. Es decir, no solo puede ser de una tabla origen a una tabla destino, sino de varias tablas origen a una tabla destino. En este caso tenemos un create table. Nuestra nueva tabla se va a llamar proveedores, as, y dentro de el paréntesis nuestra consulta. En este caso, pues no vamos a copiar todas las columnas de las dos tablas, sino que son columnas en específico las que queremos crear, las que queremos copiar, perdón. En este caso, tenemos el esquema, puntos, nombre de la tabla. Entonces, el primer esquema que tenemos es de la tabla compañía y el otro esquema es de una llamada categoría. Entonces, tenemos la columna ID compañía y la columna dirección que pertenecen a esa tabla llamada compañía, ¿verdad? Perdón, les dije esquema, es una tabla. Tabla, punto, la columna que queremos copiar. Entonces, de la tabla compañía nos vamos a copiar el ID-compañía y la dirección. Mientras que de la tabla categoría vamos a copiar a la nueva tabla proveedores una columna llamada tipo categoría. From, pues las tablas que hemos especificado, ¿verdad? Compañía y categoría. Y ojo acá, ¿verdad? Que tenemos que tener este where donde al menos uno de los registros de ID compañía y ID categoría sean iguales, ¿verdad? Porque recuerden que deben coincidir o debe de ser alguno de ellos una llave foránea para que se pueda hacer como llamémosle esa unión de tablas. Entonces acá comparamos, ¿verdad? Los ID de estas dos tablas. Y la otra restricción que le colocamos con un AND, es decir, aparte de que los vamos a copiar cuando esas ID sean iguales, también lo vamos a hacer cuando la columna ID compañía de la tabla compañía sea menor a 5000. ¿Alguna duda con este ejemplo? Todo claro. Gracias. Vaya. Luego tenemos algo llamado merge, o que también lo podríamos conocer como unión. En este caso, el merge se utiliza para seleccionar filas de una o más fuentes o más tablas, ¿verdad? Para actualizar o insertar en una tabla o en una vista. Se pueden especificar las condiciones para determinar si se va a actualizar o insertar. El merge es una forma conveniente de combinar varias operaciones y nos permite evitar sentencias múltiples en el caso de instrucciones DML, ¿verdad? Como lo son el insert, el update y el delete. En el caso del delete, se debe de hacer dentro de una cláusula update y es de forma opcional. Se dice que la declaración merge es determinista, lo cual significa que no puede actualizar la misma fila de la tabla de destino
varias veces en la misma declaración de merge. Es decir, si ya actualizamos una fila en la tabla de destino con un merge y por alguna otra razón la queremos volver a actualizar esa fila, pues hay que hacerlo mediante otro merge, no se puede dentro del mismo. Y tenemos acá una sintaxis bastante amplia de lo que nos permite el merge, ¿verdad? Escribimos merge into y escribimos el esquema. Y recuerden que escribir el esquema es opcional, ¿verdad? Podemos irnos directamente al nombre de la tabla o al nombre de la vista. Y le podemos colocar un alias, que también es opcional. Pero este que vamos a colocar, este nombre de tabla que vamos a colocar, va a ser un nombre de la tabla destino. Luego colocaremos un using, el nombre de la tabla o de la vista, o podría ser una subconsulta, y opcional el alias. Y esta tabla va a ser de la tabla origen, es decir, de dónde queremos seleccionar las filas. Luego va un on y se le agrega una condición de unión, así se le llama, condición de unión, ¿verdad? Recuerden de que el merge es realizar una como unión de tablas. Y tenemos acá, ¿verdad? When match then, es decir, que cuando hagan match o cuando coincidan, se hace un update set y se coloca, ¿verdad? Si habíamos utilizado un alias, pues colocamos el alias de destino, o si no, utilizamos el nombre de la tabla, punto, la columna y la expresión que queremos hacer ese update, ¿verdad? Entonces, si se fijan dentro de cada una de estas, podemos hacer un update, especificarle acá qué es lo que queremos hacer update, qué es lo que queremos actualizar. Le podemos colocar una condición y se le puede colocar una segunda condición, ¿verdad? La primera sería en el caso de que, por ejemplo, estemos insertando, pero si se cumple alguna otra condición, pues se realiza una instrucción de delete. Entonces le vamos a especificar cuando hagan match y cuando no hagan match estas columnas, ¿verdad? Con el merge. Y de igual forma, ¿verdad? En este caso, cuando no hace match, se está haciendo o se le indica que se le va a hacer un insert a las columnas que le querramos especificar, ya sea una o varias columnas, el valor o los valores con la expresión y le colocamos una condición, ¿verdad? La cual es opcional. Si se fijan, las condiciones son opcionales, ¿verdad? Luego tenemos algo llamado log errors, lo cual lo podemos poner dentro de una de las tablas, ¿verdad? Utilizando una expresión y se le puede poner como un límite de rechazo, pero por lo general eso no suele utilizarse en los merge. Lo más, digamos, importante es lo que se va a hacer en el momento de hacer match y en el momento de no hacer match de esas tablas, ¿verdad? De la tabla origen con la tabla destino. Y sí, quizás está un poco enredado, pero se entiende un poco mejor con este pequeño gráfico. Antes de mostrarles o de hablarles un poco del gráfico, vamos a ver los prerequisitos que se necesitan para poder utilizar el merge, ¿verdad? Se deben tener ciertos, o sea, como usuario que quiere realizar el merge, si no se está como un usuario sys o como un usuario con privilegios de admin,
pues se deben de otorgar ciertos privilegios de objeto, los cuales son, se le debe de otorgar el privilegio de insert en la tabla de destino y el privilegio de update en la tabla de destino, mientras que a la tabla de origen se deben de asignar privilegios de select. Es decir, de la tabla de origen lo que vamos a hacer es jalar los datos, mientras que a la tabla de destino se le van o a insertar o a actualizar datos. En el caso de especificar una cláusula delete de algo llamado merge update clause, también se debe tener este privilegio, ¿verdad? O sea, si queremos incluir una cláusula de delete en nuestra declaración de merge, tenemos que dar también ese privilegio de objeto en la tabla de destino. Y acá tenemos, ¿verdad? Un pequeño diagramita donde está o donde debería de ser una tabla origen y una tabla destino y donde se unen, ¿verdad? Donde hay una unión de estas dos tablas. La primera, en la tabla origen, cuando se especifica el when not match then, se le hace lo que veíamos acá, ¿verdad? De un insert, que lo veíamos acá, que dice when not match then, y se le hace un insert a, a las filas de dicha tabla. Y dice, ¿verdad? Se insertan las filas no coincidentes del origen en destino. Cuando sí hace match, es decir, cuando tenemos el when match then, se actualizan o se les realiza un update a las filas coincidentes en la tabla destino. ¿Y qué sucede en la tabla de destino? Pues las filas no coincidentes que están en la tabla origen, a las cuales deben eliminarse en el destino. Pero esta eliminación se realiza después de actualizar. No sé si queda alguna duda con las acciones que realiza el merge. Creo que estamos todos claros. Ok. Vaya, como les mencionaba, para estos casos de, de estas nuevas como sentencias, tanto para el create table as como para el merge, y más que todo el merge, que sí, digamos que su estructura es un poco más compleja, es más fácil entenderlo con ejercicios o con ejemplos, ¿verdad? Los cuales sí se los voy a pasar, si es que no más tarde, pues se los pasaría el día de mañana para que los puedan revisar. De acuerdo, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado o con respecto al proyecto. Les preguntaba al inicio con los que estaban, les preguntaba si todos ya habían podido contactarse con todos los miembros de su grupo. Bueno, por los que no formaron, no alcanzaron a formar su equipo de 4, ¿verdad? Sino que habían menos. Eh, Creo que les decía ahí, ¿verdad? No recuerdo bien si les coloqué que sí se comunicaran con todos los miembros de su grupo lo más antes posible, y si había alguno que no contestaba o no aparecía, que me lo informaran, ¿verdad? Porque hay que ver ahí si desertó, si ya no apareció o qué, ¿verdad?
o alguna pregunta con su tema de proyecto. Todo claro. Por el momento, sí, si en dado caso tenemos alguna duda, te podemos escribir más adelante. Sí, sí, no hay problema. Cualquier Ok, duda me escriben y yo les contesto, no hay problema. Creo que algunos ya se han dado cuenta que a veces sí me tardo en contestar, pero créanme que en cuanto puedo revisar bien sus correos y leerlos y resolverles lo más antes posible la duda, pues lo hago, ¿verdad? No sé si en algún momento doy la impresión de que contesto enojada los correos, pero no es así, oigan. Así que pregunten sin pena. Ah, me decían de que ya les avisaron, ¿verdad? De la suspensión de clases. Vaya. Sí, no sé si en el correo les dijeron a ustedes, ¿verdad? Pero a pesar de que se suspendan las clases, si dentro de sus posibilidades está continuarse comunicando con sus compañeros para avanzar en el proyecto o en cualquier tarea, independientemente sea o no sea de esta materia, les recomiendo que lo hagan porque hasta el momento nos han dicho de que no piensan como extender, ¿verdad? El periodo o la duración del ciclo. Entonces, para que no se atengan, porque a veces cuando le suspenden actividades a uno, pues como que uno se pierde, ¿verdad? Y queda totalmente incomunicado con las cosas de la U. Pero sí traten de avanzar por si no llegaran a extender el ciclo y ya ven que después los plazos se vuelven bien cortos para entregar todo. Y Roberto, sí, si tienen algún problema con algún compañero que no se comunica con ustedes o no les responde, me lo escriben por correo, pero me ponen por favor a todos los integrantes del grupo. Es decir, envíenme un correo con copia a todos los integrantes, incluyendo al compañero que no les contesta, ¿verdad? Sí, me imagino que sí, sí. Pues si las lluvias se ponen demasiado fuertes y se va la luz, o pues problemas con el internet, ya ven de que últimamente, aunque no se vaya la energía eléctrica del internet, pues falla a cada rato. Eh, pues sí, ahí sí hay un poco de atraso, ¿verdad? Pero como les digo, hasta donde nos han notificado a nosotros, la postura de la U es no extender el ciclo. Pero bueno, entonces cualquier cosa quedó pendiente. Me avisan si tienen algún problema, ya sea con los integrantes de su equipo. Y avísenme con tiempo, por favor, para no estar a la hora de presentar el proyecto como, mire, fulanito nunca apareció o algo así, ¿verdad? Ah, permítanme, estoy leyendo. Salvador Alberto, me queda registro hasta donde recuerdo de las personas que ingresaron al Meet. Entonces ahí puedo revisar.
O sea, si ustedes están seguros que entraron a esa clase y que de alguna forma está pues en la lista que mandaron, que escribieron su nombre, o pues de la forma que yo tenga de revisar el registro para ver quiénes entraron a esa clase, pues escríbanlo, ¿verdad? Solo que sí voy a comprobar quiénes son los que pusieron ahí ese punto. El punto ese se va a hacer válido. Vaya, primero tienen que poner ahí en la hoja de Excel que les compartí en qué actividades que lo quieren, ¿verdad? Luego, pues solo voy a verificar que se hayan anotado o que hayan estado en la clase. Y lo que les decía, ¿verdad? Aún no he subido esas notas al sistema porque sería pues complicado subirlas y luego pues si cambian de opinión a última hora y ya no quieren ese punto en el parcial, sino que en el proyecto, pues para no estar haciendo demasiados cambios. Lo del Excel es para dos cosas. El primero, para lo de la evaluación, no sé si se dieron cuenta, pero eran dos hojas dentro de ese Excel. La primera para la evaluación que se realizó de la materia, la evaluación de docentes, y el segundo para por la asistencia a esa clase. José, eh, una pregunta. ¿Y en ese caso, tu grupo, ustedes lo formaron o quedaste en un grupo al azar? O si no, dales tiempo, van empezando, está relativamente... Ah, bueno, solo es una pregunta. No, si en dado caso alguien de ustedes de verdad ve que nadie de su grupo no quiere hacer nada o no hace nada, avísenme con tiempo. Lo menos una semana antes de presentar el proyecto. Ah, vaya, y sí, revisen esa hojita de Excel porque son dos hojitas en una. Abajo dice punto de evaluación, creo, y el otro dice punto de clase, si no estoy mal. Quiero ver, si no, se lo voy a mostrar. Vaya, creo que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Que les he dicho que marquen, ¿verdad? Con una X, la celda donde quieren que se les aplique el punto extra. En este caso, la primera pestaña que tenemos acá, de la primera hoja, pues dice punto de evaluación, que es la evaluación que hicieron, ¿verdad? La evaluación de docente. Y pues aquí pueden marcar, ¿verdad? Arriba les he dejado, sí, en el primer parcial, en el segundo, proyecto, en el corto, taller, tarea, pues creo que lo más lógico es que lo quieran colocar en cualquiera de estos tres, ¿verdad? Porque son los que más porcentaje tienen. Y el otro que es el punto de asistencia, que es lo que les mencionaba de esa clase que habían poco, ¿verdad? Que es donde les decía yo, ¿verdad? Y aquí les he colocado, ¿verdad? Que solo deben marcar los que se anotaron, los nombres en la clase que los solicité. Y pues en el caso de Salvador, creo que me decía que se había salido antes, pero ajá, puedo verificar yo ahí que sí estuvo en la clase. Pero sí, se va a verificar eh, que realmente, ¿verdad? Hayan marcado los que sí asistieron.
Así que esas básicamente son las indicaciones. Como les digo, aquí están las 2 hojitas para esos puntos que les mencionaba. Vaya, igual, si están seguros de que estuvieron en esa clase y no se anotaron, pues coloquen ahí, pero les repito, se va a verificar que hayan estado en esa clase. Vaya, sí, las indicaciones, el PDF ya están en Moodle, están en recursos y está compartido para ambas secciones. Quiero ver, se lo voy a mostrar. Sí, acá en recursos y está acá, definición de proyecto, el PDF, para que puedan revisar todas las indicaciones que dimos en la clase. Bueno, si no hay otra pregunta por el momento, nos quedaríamos hasta acá. Y no sé si están ahorita acá conectados los que me escribieron que tenían un problema con su grupo. Ya les digo. Gabriel Enrique Martínez o alguien del grupo de él. Vaya, entonces, si gustan, nos quedamos hasta acá y solo me voy a quedar con los del grupo que les mencioné. Por favor. Así que gracias y cualquier duda, pues ahí me escriben.